Bueno, soy Marta Moreira, profesora de historia. eh, Tengo una diplomatura en riesgo social. Además de eso, militante social de toda mi vida y fundamentalmente docente. ¿Y cómo fue que llegaste a colaborar con la última película de Birri? ¿A Birri ya lo conocías? A Birri lo conocía por su trayectoria, Pero no personalmente. pero no personalmente. Eh, Es una persona muy relevante a finales de los 60 y principios de los 70 por la Escuela de Cine de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, aparte, yo vengo de una familia que era amante del cine, entonces en el pueblo donde yo nací, Tostado, vi por primera vez la película Tire 10. ¿Y cómo fue conocerlo personalmente? Eh, Paralizante. Eh, Don Fernando era una persona tan amplia, tan cálida, pero a la vez tan exigente, porque tenía hasta una autoexigencia. Era una búsqueda permanente de la perfección y una búsqueda permanente de mostrar un cine social que devele las realidades de este lugar. Difícilmente se lo pueda encasillar como alguien que hacía cine para entretener. Pero tu llegada hacia el desarrollo de la película, ¿cómo fue? Y bueno, la llegada fue porque en el año 96 yo llego a la escuela Grilli. Y Que está ahí en en Boulevard. ese momento estaba en calle Castellano, Ajá. entre Alberdi y Mitre. Era una vieja casa con 90 chicos de primero a quinto año y como que eran jóvenes que empezaban a develar toda la situación de inestabilidad que comienzan a vivir las familias. Son niños que son un detonante de la realidad. A pesar de ser una escuela que estaba ubicada en un barrio bien de Santa Fe, los Claro, chicos venían. era un lugar selecto, como lo es hoy. Hoy vivir en Santa Fe entre los bulevares significa ser clase media alta o clase media acomodada. En ese momento también vivía toda clase media acomodada, pero los chicos que iban a la escuela Grilli no eran representativos del barrio. Los chicos que nacieron y crecieron en el barrio iban o a Doratrices o a La Salle, a lo sumo a Inmaculada. En cambio nosotros recibíamos los chicos de La Guardia, Alto Verde, algunos de Rincón, Colastiné, y a eso se le sumaba todos los niños que ya comenzaban a fracasar en la escuela secundaria, Estamos hablando de diciendo época. fracasar porque la repitencia, y iban a escuelas en las cuales no se aceptaban repetidores, entonces con ese dolor inquebrantable de haber ido desde el jardín de infante hasta segundo año, tercer año, cuarto año, y que repetías y significaba irte de la institución. Y ahí en la escuela Entonces, la Grilling escuela Grilli era una escuela que estaba en Barrio Candioti y los recibía. y los recibía. Bueno, de esa mezcla de sectores sociales, de sectores intelectuales, hasta te diría culturales, era la escuela que estaba, a mi criterio, experimentando todo el cambio social que se daba en el país. O sea, era el reflejo. No podíamos dejar de mirar eso. Entonces, los docentes tenían una visión más de caridad que de inclusión. Y bueno,
En base a eso, cuando llego como directora, comienzo a trabajar con un equipo, empezar a formar un equipo, ver cómo aglutinaba a los docentes, y en eso irrumpe una niña jovencita que era Cerriquio, que ella venía de haber hecho la escuela de teatro. Entonces un día me dice, ¿yo puedo hablar con usted? Sí. Se presenta, soy Georgina Cerriquio. Y entonces me hace ver, me muestra de que ellos podían hacer trabajos con el arte para tratar de lograr producciones de nivel con estos niños. Porque ella venía de un trabajo, de haber trabajado en el campo, de recolectar niños, de tratar ya de incluirlos, de que no pierdan la escuela, de que no se abandonen, de que no dejen la familia. Y en primera instancia le dije que lo iba a pensar, después me puse a leer de arte, de ver qué posibilidades te permite el arte. Y vi que esa beta podría ser, sobre todo porque los chicos no lograban motivación. Era muy difícil. Los Era 90. muy, muy difícil. Vos pensás que yo me acuerdo de un papá que trabajaba en el supermercado Belomo, que era el encargado general del supermercado. De un día para otro el supermercado tiene que cerrar por la situación económica y él no encontraba trabajo. Y ese hombre que demostró un esfuerzo infernal, un día dijo, yo le tengo que seguir dando de comer a mi hijo. Y salió a vender diarios, que en ese tiempo era en papel. O sea, ese desclasamiento, esa angustia y algo que aparece que es el fin del salario fijo. Pues vos tenías un trabajo que te daba un ingreso fijo, que te permitía organizarte. Y eso se rompe, y abruptamente se rompe. Entonces, esta chica se acerca, te ofrece una posibilidad de trabajar con los chicos mediante el arte, y Sí, esto fue hacia fines de los 90, cuando las claro, secuelas del neoliberalismo empezaban a verse en la sociedad. claro. Y Birri, fue muy duro, porque lo que más cuesta es convencer al par, es convencer al docente que tiene una formación a que tiene de un día para otro que modificar totalmente. O sea, la formación la tiene, pero tiene que reformular su didáctica, reformular su vinculación con los chicos, establecer nuevas pautas de acuerdos más que de imposiciones disciplinarias. ahí el laburo de directora Y se ahí es complicaba donde también. se complicaba coordinar con los vicedirectores y a la vez armar un equipo que pueda ir haciendo esto. Entonces, yo sí le permití que ella diera un taller de teatro junto con otras compañeras. Y bueno, arrancaron con el teatro y si hay algo que permite expresar emociones es el teatro. Los chicos al principio no lográbamos sentarlos. Entonces ella empezó con rondas de lectura y de leer obras de la literatura universal. No cuentos, no. Era un trabajo muy, muy, muy pensado.
Entonces, por ejemplo, tomaba Edipo Rey. Y hasta que lo leían, y hasta que lo leían. Hasta que un día uno, un día dos, tres, así. En un trabajo de hormiga, ir logrando conformar los grupos. Y en este sentido de libertad, que al taller iban los que deseaban. No No era obligatorio. no era obligatorio. Y bueno, de a poco van cantando y vamos viendo cada vez más que era una posibilidad de motivación y de permanencia en la escuela. Realizada por la principal protagonista Mirta Legrand, pero que te muestra un entramado social existente ya en el conurbano bonaerense. Y te muestra las miserias humanas y también el deseo de superación de la gente. Hay veces que se quiebra porque no tiene las oportunidades. Y bueno, en eso aparece la figura de Birri, y ya para esto habíamos avanzado, habían pasado ya 4 o 5 años y paralelamente tuvimos toda una lucha por conseguir el edificio, que se consigue recién en el 2001. Y en el 2001 nosotros teníamos la escuela y una tarde yo ya me iba a mi casa y veo un hombre que miraba la escuela. Al rato un compañero, que era el turquito, y miraban y miraban y miraban. Salgo y me encuentro con Conejo. Conejo Bantar. Conejo. Para nosotros el Conejo. Que para mí había sido la generación muy referencial de los 60 a la de los 70. Y con toda una militancia y un trabajo en el arte. Y me dice, vos sabés, dice que te van a remodelar la Casa de la Cultura en ese momento, que es la Casa de los Gobernadores. Me quedo sin espacio y estoy desahuciado, no sé, tengo que encontrar un lugar para... ¿Qué era lo que estaba haciendo el conejo en ese entonces? Y él estaba en la Casa de la Cultura y daban talleres de cine, talleres de video, talleres de guiones, siempre relacionado con el cine, todo lo que sea audiovisual. Y bueno, entonces cuando él me dice Escuela de Cine, le digo, pero vos sabés que yo tengo un proyecto de arte en la escuela, que lo inicié en el 96, que va progresando, me va a estar dando resultados. Y trabajar con el arte y que haya una continuidad sería interesantísimo. Entonces él me dice, mirá, dice, yo he hablado con autoridades políticas, en ese momento Bey era el gobernador. Si yo encuentro un lugar, podemos reflotar la escuela de cine. Entonces le digo, estamos en los 90, vas a tener que hacer un instituto con los marcos legales de la Ley Federal de Educación, pero es posible. Y bueno, ahí fue que nos sentamos juntos los dos equipos de secundaria y ellos, entre los cuales estaba, ya te digo, el turquito que era el secretario, otro chico, Cartucho, que era el que armaba todas las pantallas, las filmaciones, todo ahí. Y con lo que se tenía se empezó a gestionar, y yo le veo un valor al conejo inigualable, que es con ese aspecto pachorriento, hasta te diría en momentos
no muy vistoso, pero con una seguridad y claridad de lo que quería. Él quería tener de nuevo un instituto de cine en la provincia. Entonces decía, está en Rosario, lo tenemos que tener en la ciudad capital, teniendo toda la historia que tiene esta ciudad. Y bueno, realmente para mí un capo porque le dieron, no sé si llegaban a 40 horas cátedra, nos permitieron usar la escuela Grilli en horario nocturno y con un gran sentido de convivencia, compartir espacios, herramientas, recursos. Y bueno, con esas 30 horas paga profesores, arrancó la escuela. De nuevo acá en Santa Fe, Arrancó después el de Instituto de Artes 40 Audiovisuales años de aquel cierre. de aquel cierre, con toda una historia y donde él lograba traer gente prestigiosa. Bayer, Y cuando el viene, director del INCA, el que fue director del INCA, vino a la apertura de la escuela. Y a nosotros nos traía viejas reminiscencias de nuestra militancia, porque ese señor es el que realizó la película de Quilmes a Estambul, en la cual el chico que toca el saxo había vivido la historia. Entonces, es con artistas, ¿me entendés?, que a la vez vivieron esa etapa. Y realmente un cine muy, muy profundo, muy pensado, muy de memoria, de esa memoria que no se puede perder, que hace a nuestra propia territorialidad. que hace a nuestra propia territorialidad y hace a la esencia de los chicos también. Entonces, el 2004 te encuentra a vos trabajando a la par con Conejo para rearmar lo que era la Escuela de Cine, ahora llamado Instituto de Sí, Cine, y funcionó eso el sí, primer él tiempo en la Escuela Grilli. en la escuela Grilli. En la escuela funcionó hasta que él logró que le dieran el lugar y le reconstruyeran ese sector y lo adaptaran al instituto. Y cuando viene Birri para firmar el Fausto, Birri viene 2 veces a la Grilli. Viene cuando se inaugura la escuela, porque las palabras de Birri en ese momento fueron muy emocionantes. ¿tenés algún registro de todo eso? Mira, yo tendría que buscar fotos, videos, y mucho quedó en la escuela, ¿cierto? Pero sí, había registro y Birri en ese momento dijo algo muy profundo, que era como volver a encontrar el camino de su vida. Él que había estado acá, que había fundado la escuela, que se había tenido que ir, que armó la escuela de Cuba, que después se fue a Italia, pero era alguna raíz que nunca había podido dejar, que es la de Santa Fe. De ese tiempo es aquella anécdota con Birri yendo a Barrio San Lorenzo. No, eso es posterior. Vos fijate que la escuela de cine sigue, se consolida y todo esto. Yo dejo de ser directora de la escuela Grilli y paso a ser supervisora de la región cuarta. Cuando me designan las escuelas, me designan Santa Rosa de Lima. Y ahí fui contra la vía a la 508, que compartía con la 1111, que la escuela Galpón, que es la escuela que muchos años fue directora nuestra querida Ana Ana Salgado. Salgado, y había
un director que había sido colocado, o sea, se le dio la organización de la escuela porque él nació en el barrio Santa Rosa de Lima, fue a la escuela industrial, luego fue a la Mantovani, egresa como profesor y tenía también un amplio sentido, y el arte vuelve. Entonces, cuando yo voy como supervisora, congeniamos las direcciones, las supervisiones, y bueno, se empezó a trabajar y en ese momento Birri ya estaba grande y era como que quería hacer lo último. Y lo último lo quería hacer en Santa Fe. Entonces se decide firmar Fauto. Que a Fauto lo filma con una tropa, con una troupe de jóvenes. Yo al que más destaco ahí es al Chico Gómez, que es también egresado de la Escuela de Cine, Mauricio Gómez, que era el asistente. O sea, todo el mundo tenía, él era el director de cine y todos los otros trabajaban. Y bueno, todos empezamos a colaborar para la filmación del Fauto. Buscábamos el vestuario, se buscaban los recursos. Y entonces un día conseguir el caballo, que el caballo tenga tal brillo, y todos los toques. Y bueno, Mauricio mandaba y a la vez administraba el dinero para que alcance, con qué lo traemos, con qué movilidad. Y había una chica, Nicholson, y un día hasta necesitábamos llevar un televisor, llevar la mesa, llevar la silla. Entonces va a la casa y le dice, permiso, papá, y cargamos todo. La madre y el padre quedaban, viste, paralizados. Ya lo traigo, llevábamos todo. Bueno, cuando llegamos con el caballo, con todo, estaba Birri vestido de blanco, sentado para iniciar la filmación, y se desata un viento como el de esta hermosa primavera, pero fuerte, viento de tormenta. Entonces empieza a desarmar todo. Entonces Mauricio lo agarra a Birri y lo lleva, y nosotros rescatando toda la escenografía. Y al otro día, todos esos chicos, con el mismo entusiasmo, volvían a armar todo. Pero una experiencia fantástica de convicción. Y yo te preguntaba por ese encuentro de Birri con el barrio San Lorenzo tantos años Claro, después. entonces, como yo era supervisor y teniendo la oportunidad que estaba él, yo le digo, vamos a la escuela 508, está al lado de la vía. Cuando él llega, se para en la esquina y ve la vía, me dice, yo nunca lloro, pero la emoción la tengo en el corazón. Se encuentra con Betún, que era uno de los protagonistas de la película El Tire 10, era uno de los chiquitos que se zambullía en el agua y juntaban las monedas. Pero mayor. Ya grande, ya todo. Y bueno, tiene una actividad con los chicos majestuosa. Los chicos ese día, con su dirección, hicieron toda la escenografía de una parte de la película del Fausto. Ellos pintaron, fue magnífico. Así que de eso también te vamos a maquear material. Entonces cuando sale el periodista del Litoral, salió muy conmovido, que le había hecho la nota. Y a la noche sale en el diario Los nietos del Tire 10. Para Birri también fue muy movilizante. Sí, muy, muy movilizante. Muy movilizante. Aparte, él termina la filmación del Fausto, termina el trabajo, vuelve a Italia y al poquito tiempo muere. O sea que era como algo
¿Viste cuando vos tenés la grandeza y la posibilidad de planificar cómo vas a morir? Pudo hacer el trabajo que No quería hacer. cualquiera se puede dar permitir ese lujo, ¿no? Y bueno, y la comprensión de su esposa. Pues la señora todos los días llamaba preguntando por él, todos los días preguntaba por él, todos los días, todos los días. ¿Qué ¿Cómo te quedó a estaba? vos de toda esa experiencia? De conocer a Birri, de estar en el Fausto, de De- haberte tenido, aunque sea un pedacito de engranaje en la vuelta del Instituto de Cine a Santa Fe. a mí me queda como la cosa más gratificante, que es que la docencia es una profesión de búsqueda. No se puede ser docente si vos no tenés la inquietud, la necesidad de la búsqueda y decir, tengo que encontrar la forma. Y a mí eso me permitió ver el arte, porque chicos que no se movilizaban, levantaban y bajaban escenografía, sostenían, armaban. Te permite ver esto que vos le podés dar a un chico de la noción que es trabajar con otro, el equipo en un núcleo central, evitar los egos y el producto es lo que vale. La alegría de los chicos cuando ven la obra terminada, cuando se proyecta en el cine América y el ver lo que ellos habían hecho y que no importaba quién, sino que todos en un lugar de su existencia tienen esa memoria colectiva a la cual puedo volver para solucionar otro conflicto. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes.